desolados ya no más. Somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más. Ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Buenos días, familia de Piedras Vivas. Soy Marta del Castillo y en esta oportunidad les voy a hablar sobre Hechos 6. Este capítulo consta de dos partes: la elección de los 7 diáconos en los versículos del 1 al 7 y el arresto de Esteban en los versículos del 8 al 15. En la primera parte se presenta un problema en la naciente iglesia en Jerusalén, cuando los griegos murmuraron contra los hebreos, por cuanto las viudas eran desatendidas en la distribución diaria de las provisiones. Cuando los apóstoles supieron de esto, decidieron que no era conveniente que ellos dejen la palabra de Dios para servir a las mesas, y por tanto pidieron a la iglesia que busquen entre ellos 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se ocupen de servir las mesas. De esta manera los apóstoles podían persistir en la oración y el ministerio de la palabra. La iglesia hizo lo que pidieron los apóstoles y presentaron a ellos a Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Estos varones fueron los primeros diáconos en la naciente iglesia en Jerusalén. En este pasaje se destaca la importancia de un liderazgo apropiado y la organización que debe haber dentro de la iglesia, donde cada uno cumpla su función, y que todo puesto es importante: la necesidad de servicio, atención a las necesidades de la comunidad, así como también los que se ocupan de la palabra y de la oración. La historia de la Iglesia de Cristo prosigue relatando el efectivo y fugaz ministerio de Esteban. Esteban fue un hombre que vivió de acuerdo al significado de su nombre. El nombre Esteban significa corona. Para tener la corona es necesario primeramente pasar por el valle de la humillación. Esto fue lo que sucedió con Esteban. Desde la primera vez que aparece el nombre Esteban en el Nuevo Testamento, está rodeado de cualidades que nos hablan de su carácter. Según Hechos 6:5, Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esto fue justamente lo que permitió que Esteban sea escogido como uno de los diáconos de la naciente iglesia en Jerusalén. Los diáconos, igualmente en las iglesias locales de hoy en día, deben también ser hombres llenos de fe y del Espíritu Santo. Y dice en Hechos 6:8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Esteban realizaba su ministerio lleno de estas características de gracia y de poder. No importaba si se trataba de servir a las mesas o de hacer grandes prodigios y señales entre el pueblo. Los prodigios eran obras sobrenaturales que despertaban el asombro de los testigos. Las señales eran también obras sobrenaturales que tenían el propósito de enseñar alguna lección espiritual. Las señales guiaban a los testigos a la conclusión que Jesús de Nazaret es el Cristo, el tan esperado y deseado Mesías de Israel, quien sin embargo fue rechazado por la nación de Israel al punto que fue colgado en una cruz, fue sepultado, resucitó entre los muertos y tiempo más tarde fue ascendido a la gloria de su Padre en el cielo, donde está hoy en día ofreciendo salvación a todo aquel que lo recibe como Señor y Salvador por la fe. Notamos que Esteban no se dedicaba únicamente y exclusivamente a servir a las mesas en la iglesia, sino que tenía un ferviente y exitoso ministerio de testificar de Cristo. Este poderoso ministerio despertaba el rechazo del enemigo, y no es extraño entonces que el enemigo busque alguna manera de silenciar a Esteban. Consideremos, por tanto,
como dice en Hechos 6:9, que dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Ahí se hace presente el enemigo. Y cuando quiere hacer daño, siempre busca asociarse con otros para lograr sus fines. Fueron varios los que se levantaron disputando con Esteban. El verbo disputar no significa pelear o discutir, sino debatir. Los que se levantaron eran unos de la sinagoga llamada de los libertos. Todos estos se juntaron en un encendido debate contra Esteban. Hechos 6:10 dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban no estaba solo en el debate. Él estaba simplemente, era un instrumento del Espíritu Santo. ¿Y quién puede mantenerse firme contra el Espíritu Santo? Por eso es que Esteban hizo pedazos a los judíos con su razonamiento, comprobando que Jesús es el Cristo. Esto era demasiada humillación para los judíos, de modo que buscaron alguna forma de venganza contra él. Los judíos entregaron dinero a algunos para que mientan y digan que habían oído a Esteban hablar palabras blasfemas en contra de Moisés y en contra de Dios. Con esto agitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, para que tuvieran una actitud hostil hacia Esteban. Y como resultado, una turba arremetió contra Esteban y lo trajeron al concilio o al Sanedrín. Una vez más, el Sanedrín tenía la oportunidad de reconocer su error al rechazar a Jesús como el Cristo y arrepentirse de lo que habían hecho, pero despreciaron esta oportunidad. Los testigos falsos insistían en su mentira de que Esteban no dejaba de hablar blasfemias contra el templo de Jerusalén, un lugar santo para los judíos, y contra la ley de Moisés. Para hacer todavía más creíble su mentira, estos testigos falsos tergiversaron algo que dijo Jesús durante su ministerio en este mundo. Según Juan 2:19, como recordarán, Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Obviamente Jesús no estaba hablando del templo físico de Jerusalén, sino de su propio cuerpo, en referencia a su resurrección. Torciendo esto, los falsos testigos decían que Jesús había dicho que iba a destruir el templo de Jerusalén y además iba a cambiar las costumbres dadas por Moisés. Oyendo el testimonio de los falsos testigos, los miembros del Sanedrín sintieron odio contra él. Y en medio de esa ola de odio sucedió algo maravilloso. Notemos lo que dice Hechos 6:15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esto significa que era inconfundible la presencia de Dios en Esteban. Él sabía que si el Sanedrín daba como verídico el testimonio de los falsos testigos, iba a ser condenado a muerte por apedreamiento. Pero esto no perturbó la paz y el gozo que sentía, y lo reflejaba en su rostro. Y demuestra cómo es que el Espíritu Santo estaba en él. En conclusión, Esteban es un gran ejemplo para nuestras vidas, que al testificar de Jesús sabía que se enfrentaba con la misma muerte, pero fue tan grande su espíritu que no tuvo temor sino gozo. Esteban es uno de los más destacados diáconos por su fe y milagros. Fue un gran líder en la comunidad. La mención de Esteban y sus acciones es significativa, ya que marca el comienzo de la oposición a la iglesia y es uno de los primeros mártires del cristianismo. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción.